Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Bien, pues iniciamos este nuevo programa desde la antropología filosófica, con un enfoque que busca comprender al ser humano como un ser narrativo, relacional, ético y responsable, que se construye en el tiempo a través de la acción, la palabra y la interpretación de su propia historia. Y como siempre, empezamos con nuestras preguntas habituales. ¿Quién eres? Soy una persona interesada por la filosofía, interesada por la reflexión, por la lectura, y soy también, diría que básicamente pues un profesor que quiere pues eso, ayudar a pensar y pensar con otros. Muy bien. Dándote la bienvenida y agradeciéndote tu participación, te formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo eres? Soy una persona pues abierta, que inquieta, una persona que se relaciona con otros y que vive también de esas relaciones, y una persona que busca también ayudar con otros, estar con otros y ser ayudado también por otros. Una persona que es y que vivo en relación. Una persona también, diría yo, también abierta, disponible, ¿no? Es decir, que estoy al encuentro de los otros, ¿no? Es decir, quiero también sorprenderme y buscando también esa sorpresa, en la medida de lo posible, que es una sorpresa positiva, y la mayor parte de las veces pues lo es. Sí. Podemos dar fe, ¿no? Por esta entrevista también, por tu contribución. Y ya más a nivel, ya entrando en tu terreno profesional, personal, etcétera, ¿el ser es? ¿Cómo definirías el ser? El ser, ¿a qué te refieres con el ser? Es decir, también soy una persona que interroga mucho, que yo en mis clases, en mis charlas, en mis conferencias me gusta preguntar al que me pregunta, para entre los dos, a la manera socrática, del viejo Sócrates. Sí, a la mayéutica. El ser, desde el punto de vista filosófico, ya sabes, el debate, la definición entre ente, ser, lo que es la existencia también, que entraría ahí. Esto que conformamos o que llamamos ser, ¿tú cómo lo definirías? Diría que el ser es vida. La realidad radical, por decirlo con palabras de Ortega, la realidad radical es la vida. Y la vida es qué hacer, la vida es acción, la vida es búsqueda también de sentido. Te comento eso, que para mí, siguiendo a Ortega, el ser es vida, el ser es acción, el ser es qué hacer, y es esto que estamos haciendo, el hacer. Es existencia, en ese sentido también, dicho de esa manera. Ajá, el hacer, o sea, lo ligas al hacer. Y ya a nivel más antropológico, que también es tu especialidad, aquí le das a los dos carrillos, le das a la filosofía, le das a la antropología, desde la antropología filosófica, que me encanta. ¿Cómo somos? Como especie, como conjunto, como sociedad, como Homo sapiens, ¿cómo somos? Somos seres, diría yo, frágiles, somos seres vulnerables, somos seres que indagan, somos seres que buscan, y también en esa búsqueda pues a veces hay errores, hay equivocaciones, hay tanteos. Es decir, somos seres, diría yo, de interrogación, de búsqueda, de anhelo, de deseo. Somos seres de inquietud. Y por tanto también frágiles, débiles, vulnerables. Tenemos que también ser conscientes de esa fragilidad y de esa vulnerabilidad. Está bien. Eso es lo que te diría aquí en un comienzo, ¿no? A tus preguntas directas sobre el ser, sobre lo que somos, sobre lo que soy. Y como también habitualmente, pues paso a presentar a nuestro invitado, al que le repito las gracias. Estamos hablando con Tomás Domingo Moratalla, que es profesor de Antropología Filosófica en la UNED, en Madrid, presidente de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, corresponsal de Fons Ricoeur en España, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios sobre Paul Ricoeur, y dirige la Cátedra Internacional Ortega y Gasset, nada más y nada menos. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la fenomenología,
la ética, la bioética de la que vamos a hablar, que es donde está trabajando, la hermenéutica también y la filosofía de la religión, con una atención especial a las dimensiones existenciales y narrativas del ser humano. Por eso me pareció muy interesante contar con su participación en este programa. Su enfoque, como dije al principio, busca comprender al ser humano como un ser narrativo, relacional y responsable que se construye en el tiempo a través de la acción, la palabra y la interpretación de su propia historia. Además de colaborar con numerosas revistas filosóficas y centros de pensamiento, Tomás Domingo ha desarrollado una amplia labor investigadora sobre el pensamiento de Paul Ricoeur, que propuso una antropología narrativa del ser humano como ser capaz, l'homme capable, y con quien mantiene un diálogo filosófico constante en torno a la identidad narrativa, la memoria, la responsabilidad y la esperanza. Entre las publicaciones de Tomás Domingo destacan títulos como Ética y Hermenéutica, Paul Ricoeur, Narratividad ética y política, La vida como narración, Ensayos de hermenéutica y ética narrativa, o Filosofía, religión y narración. Bienvenido, Tomás, agradeciendo tu presencia en ERES. Iniciamos este segundo bloque con una pregunta precisamente sobre, digamos, una especialidad tuya muy que compartes con Paul Ricoeur, ¿no? En tus obras aparece una idea central, la vida como narración, incluso más específicamente todavía como resistencia, vitalidad y responsabilidad. ¿Qué significa entender la existencia humana desde esta perspectiva narrativa, Tomás? Pues significa pues dar cuenta de lo que somos. Somos seres temporales, que vivimos el tiempo, que habitamos el tiempo, que nos proyectamos de cara al futuro, que pensamos lo que vamos a hacer, que recordamos lo que hemos hecho, y todo eso, recordar lo que hemos hecho, proyectar lo que vamos a hacer, lo hacemos gracias a las palabras que buscan sentido, que articulan experiencias, y articular experiencias con las palabras, eso es narrar, eso es contar. Somos seres narrativos, seres que buscamos narración, porque buscamos sentido, buscamos explicaciones, buscamos dar cuenta de nosotros mismos, dar cuenta de las cosas, dar cuenta de la realidad. Muchos antropólogos incluso señalan el nacimiento de nuestra especie, de la especie Homo sapiens, precisamente en esa capacidad narrativa, en esos hombres y mujeres que al llegar la noche se reunían en torno a unas hogueras y ¿qué hacían? Y lo que hacían era narrar, contarte lo que habían hecho, lo que había sido la caza, era imaginar cómo puede ser la caza, la recolección del día siguiente. Es decir, antropológicamente nos hemos conformado gracias a la narración. Y también existencialmente, vivencialmente, nos gusta desde pequeños que nos cuenten historias, que nos cuenten en relatos, nos cuentan cuentos, vivimos en los cuentos, en las narraciones. Y luego nuestra vida se nos va casi a veces contando en lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, en una persona como tú que me presentas con ese currículum. ¿Qué es el currículum? Es contar la historia, es contar nuestra historia. Somos relatos, somos narración. Y lo importante es que somos narración, relato que nos contamos nosotros, y también yo destacaría que somos relato que nos cuentan otros. Yo soy también el relato que otros cuentan de mí mismo. Y me conozco gracias al relato que cuentan otros. Me ha interesado mucho siempre, a partir de la filosofía de este autor francés, Paul Ricoeur, desarrollar ese elemento narrativo de lo que pueden ser también las grandes obras narrativas, lo que puede ser la literatura, lo que puede ser en nuestra época el cine, las series de televisión. Son espacios narrativos donde ver experiencias, donde vernos también a nosotros mismos. Somos narradores, nos gustan las narraciones y vivimos, dicho así de esa manera, en escenarios narrativos. Entonces yo he intentado de alguna manera que caigamos en la cuenta de ese poder de la imaginación, de ese poder de la ficción, para recuperarlo también, ese poder, para desarrollar capacidades, elementos también que tengan que ver con la ética, con el compromiso, con la responsabilidad de hacer nuestro mundo y nuestro entorno y nuestra convivencia, pues en la medida de lo posible mejor, un mundo más habitable, una convivencia quizá pues más amigable, no más amistosa de esa manera, utilizando el relato, la narración, el poder del relato, el poder de la narración, de eso que somos. Sí, estaba pensando, Tomás, también, además has referido también cuestiones de nuestra cultura, como las series, las películas, los libros, lo que sea, también son narrativos.
Pero también hay una expresión muy popular que dice, menuda película se monta ¿no? O esta. Yo qué sé, por ejemplo, por poner un caso. A lo mejor no entramos en política, pero Trump, ¿no? Donald Trump. La película de Donald Trump, lo que... ¿Cómo? Ahí, a donde quiero ir, Tomás, es la disparidad, que en muchos casos, pues, sabemos que la realidad no tiene nada que ver con mucho de lo que se cuenta, ¿no? Que entra dentro de esa narración, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Tú, como bien dices, también nos construimos a nivel de los relatos de los demás. Ahí está todo el tema del me, el self, el espejo, el yo, cómo nos vamos a construyendo nuestra propia idea, pero ¿qué distorsiones o cuánta cercanía o cuánta realidad hay en esas narrativas vitales que nos hacemos? Yo señalo con fuerza, como te indicaba antes, ¿no? Ese poder del relato, de ese relato que somos, pero es poder, y el poder también tiene, por decirlo así, su lado oculto, su lado peligroso. Ese contarnos películas, ese construirnos imágenes, construirnos ficciones. Te decía que la imaginación, el relato, la narración tiene esa doble cara. Y la cara positiva de creación, de posibilidades, de imaginación, pero también la cara negativa, ¿no? Precisamente por ese poder de construirnos películas, de construirnos relatos. Por eso también es muy interesante o es importante, teniendo en cuenta la dimensión narrativa, la dimensión ficticia, es importante la dimensión crítica con respecto a la narrativa. Y ahí vendría también el poder contar siempre, en muchas ocasiones, precisamente contra hacerse películas, montarse historias, otras películas, otros relatos. No conformarnos con un único relato, con un único tipo de relatos. Es que tú estás contando una película. Es que hay muchas maneras de contar esos hechos. Es que sobre eso que estás diciendo hay otros relatos, hay otras historias. Abrirnos quizá a esas otras narraciones, otras experiencias e introducir, y ahí es donde viene quizá esa dimensión más filosófica, más teórica, más racional, que se mueve en otro orden del discurso distinto a la narrativa, que es el discurso filosófico, que es el discurso crítico. No cualquier narrativa sirve, no cualquier narrativa es igual que otra. ¿Por qué? Porque hay un nivel de hechos, de referencias, de historia, de acontecimientos, nivel crítico, que tiene que acompañar también al elemento narrativo. En esta filosofía de la narración, por decirlo así en sentido general, que yo defiendo con fuerza echar mano del relato, de ese relato que somos, de esos relatos que pueden ser laboratorios de experiencia, pero siempre también con esa dimensión crítica, con esa búsqueda de criterio para llevar a cabo un discernimiento, un discernir también posibilidad de relatos y en qué medida hay relatos que pueden ayudar a la vida y relatos que empobrecen la vida, que llevan la vida y que llevan también a situaciones quizá también de muerte y de desesperación. Y eso hay que decirlo. Y por eso es importante la narración, poder de la imaginación en el ser humano, en la vida humana, para ver posibilidades, otras maneras de hacer, otras maneras de pensar, pero también es un poder que necesita crítica, necesita también, diría yo, por emplear otra palabra que antes empleabas tú a la hora de presentarme, también responsabilidad. Imaginación sí, responsable. Responsabilidad sí, pero también una responsabilidad abierta a otros mundos posibles. Ahí la imaginación. Vincular esas versiones, dimensión narrativa, dimensión crítica. El poder de la ficción, el poder de la literatura, de los cuentos, de los relatos y al mismo tiempo el poder de la crítica, diría yo, el poder de la filosofía, de este pensamiento también racional. Filosofía narrativa, las dos cosas, poder de la narración y al mismo tiempo fuerza, potencia del concepto, por emplear esos términos. Sí, no sé si para un criterio, sé que nos metemos a lo mejor en el terreno incluso en este caso cuando me refiero al individuo de la psicología, pero también me estaba recordando eso, Antoñita la Fantástica, ¿no? Bueno, es que, por poner, yo qué sé, a Ana Obregón siempre se lee, bueno, Antoñita, le llamaban Anita la Fantástica, ¿no? Pues esas las películas que se montaba, etcétera, que correspondan. Y a nivel social también me recordaba el que precisamente un doctor en humanidades mexicano hablaba cómo vivimos con las historias que nos cuentan, pues en México pues los españoles malos, que los aztecas eran los buenos, etcétera.
o aquí con el franquismo, que también ahora con el tema también de los jóvenes, que ha salido lo de las encuestas tal. Y entonces le preguntaban en estos debates del BBVA, le decían lo de si el poderoso, la historia la escriben los poderosos, ¿no? Y tú haces mucha referencia también a la historia y no deja de ser una narrativa, ¿no? Y entonces tú das unas coordenadas, la filosofía, la razón, la racionalidad, el criterio, la responsabilidad, pero eso hay veces que no se cumple o falla, ¿no, Tomás? ¿Cómo lo ves? Lo que te decía antes, insisto un poco en esta idea con respecto a las historias que nos montamos, Antoñita la Fantástica o los grupos fantásticos que se crean un determinado imaginario y a partir de eso funcionan, o un imaginario proyectado por otros, ¿no? Es decir, yo destacaría o que se viese cómo esos imaginarios son productos de un determinado momento, de una determinada época, que son productos de grupos sociales, de un determinado momento histórico, y frente a eso también oponer esa falibilidad, esa debilidad también, y por tanto eso se puede contar de otra manera, eso se ha contado de otra manera. Por tanto, ver a veces el carácter absoluto que se da a determinadas narraciones, y que esas narraciones no desmientan, por decirlo así, o tengan en cuenta hechos, es decir, porque hay a veces hechos que están establecidos. Entonces, a veces, si estamos negando determinados hechos, es historia, o es literatura, o es, dicho así de esa manera, es narración de ficción, no es histórica en ese otro sentido. Por eso ahí estuvo el problema, y como bien señalas, quizá el elemento crítico que tenemos que introducir en este elemento narrativo. Es decir, el elemento narrativo está muy presente en nuestra sociedad, en los debates sociales, en los debates políticos. Claro. ¿Quién gana el relato? ¿Quién gana la narración? Es decir, ¿quién construye la narrativa? Pues cuidado a veces con esas construcciones de la narrativa, que se imponen como verdades absolutas. Cuidado que esas narrativas son frutos de poder. Por tanto, tenemos que desarrollar un pensamiento crítico para poder decir, no, esa narrativa corresponde a unos determinados intereses. Y eso que se está contando se puede contar de otra manera. Vamos a confrontarnos entonces, en el buen sentido de la palabra, es decir, vamos a confrontarnos. Sí. ¿Qué narrativa es más consistente, es más coherente, se ajusta más a los hechos, está respondiendo realmente, por ejemplo, a testimonios de personas que han vivido determinados acontecimientos, a hechos históricos comprobados y referidos? Cuidado, que a veces a lo mejor no podemos llegar a un criterio de verdad absoluto, pero sí podemos descartar, sí podemos a veces decir que hay ciertas narrativas que están mintiendo, que están ocultando y que están siendo ficción en el peor sentido de la palabra, que están engañando, que están disimulando la realidad, la verdad, lo que es la vida humana, y que están reduciendo y que están empobreciendo también la vida humana. Porque a veces esos relatos son historias que nos imponen como únicas y no nos dejan ver otras posibilidades, otras alternativas. Cuidado también con eso. A nivel de grupo, a nivel social y también a nivel individual. El elemento de crítica y discernimiento entre esos relatos que yo me puedo contar. También aquí, por asociar elementos también de nuestra conversación, juega mucho, tiene un papel importante, por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis, la cura psicoanalítica, de alguna manera también es un trabajo narrativo. Se encuentra de dar sentido, de buscar sentido, y que ese sentido, esa búsqueda de sentido tiene que hacerla el paciente, es decir, tiene que encontrar su propia historia y dar sentido también a los acontecimientos que está viviendo. Esa búsqueda de sentido, esa búsqueda de relato, esa búsqueda de narración, y yo añadiría siempre búsqueda de narración de manera crítica, con sentido, también que dé cuenta, diría yo, también de la sinceridad y complejidad de la vida, a nivel individual, a nivel personal y a nivel de grupo. Cuidado que muchas narrativas están cercenando la experiencia, cercenando la realidad social, política, o lo podemos aplicar sin necesidad de poner ejemplos a muchos casos, ¿no? Ponías tú lo de Trump, otras situaciones que vemos también que nos están contando historias, y aquí digo, nos están contando historias o cuentos en el peor sentido de la palabra historia y cuento, es decir, nos están, dichas de manera clara, nos están mintiendo, casi nos están mintiendo. Que a lo mejor esto que llamamos, y se ha llamado, quizá hoy ya no tanto, ¿no? Pero hace unos años todo el tema de la posverdad, a veces puede ser que haya mentira, ¿no? Son formas de mentira, es decir, cuidado. Por cierto, Tomás, no esté nada al tema, pero ahora nos están mintiendo. En el primer mandato de Trump ya le hicieron
estudios que 30 mentiras al día. 30 mentiras al día. Y ha sido reelegido. Entonces, bueno, llegó a decir que en algún meeting, dice, salgo ahora aquí a la calle, no sé si era Nebraska y tal, le pego un tiro a una persona en la calle y me siguen votando. Él mismo dijo, ¿no? Llegó a manifestar. Pero con un presidente, cuando estaba presidente, de 30 mentiras al día, y en cambio esa narrativa, pues 72 millones de norteamericanos lo han votado en estas últimas elecciones. Me lleva un poco a la otra expresión de que queremos que nos mientan, o queremos oír un relato, aunque sea ficticio, o no sé, hay no sé si tienes desde la antropología. Quizá nos instalamos nosotros en cierta comodidad, ¿no? También, es decir, a la hora de escuchar determinado discurso con el que nos sentimos cómodos y no pensamos en otras cosas y cercenamos también nuestra visión, ¿no? Es decir, bueno, pues eso diría yo que es comodidad, que es ingenuidad, que es esa falta que decía yo antes de pensamiento crítico, de confrontarnos a otras formas de ver, otras formas de mirar. Sí. Está diciendo Trump, los medios de comunicación nos domina Trump, lo que me está llegando es esta información. Yo creo que esta información que se me da no es que sea mentira, es que esto es así, ¿no? La realidad, pues claro que si no lo confronto con otros medios, si no lo confronto con otras fuentes, pues es así, ¿por qué no? Sí. El problema es cuando se hace eso de manera voluntaria de determinadas fuentes de poder. Claro, la cuestión es, y volvemos un poco a quizá probablemente al tema que más me ocupa y más me preocupa, esa sorpresa de que a esas personas, el caso de Trump y a otros políticos que no vamos a citar nombres, pero podríamos poner muchos nombres y los siguen votando y cómo la gente, claro, yo diría que es falta de ese pensamiento crítico, de ese despertar también otras formas de ver, otras formas de mirar, y la palabra o el tema que quería yo sacar o plantear es el tema de la educación, la necesidad de insistir de la educación, de una educación crítica, una educación que te a ver, a mirar el mundo. Es decir, yo no digo proponer más, no, es que mirar el mundo con otros ojos, ver cosas que nos están diciendo muchas veces son fruto de determinados intereses o determinadas lógicas, y bueno, pues por lo menos saber que hay otras formas de contar. A veces simplemente eso, es decir, hay otra forma de contar y luego ya pues uno tiene que discriminar y uno tiene que ayudar. Yo diría que también la tarea a veces del profesor, en este caso el profesor del filósofo en diferentes niveles educativos, es ayudar a juzgar, a formar el juicio. No digo a emitir juicios, sino a formar juicios. Es decir, a discernir, a mirar, a comprobar, a cuestionar, a preguntar. Y no meramente decir cosas, no meramente establecer juicios, es decir, esto es verdadero, esto es falso, sino ayudar a formar los juicios que se tiene que hacer cada uno. Esa educación que sea crítica, que sea responsable. Para mí la clave sería, en nuestro mundo difícil, complejo, cada vez quizá más complejo, más en tiempo de inteligencia artificial, de dominio de redes, es ese pensamiento crítico para saber un poco qué hacemos y qué queremos hacer. Abundando en lo que estábamos hablando, se me vino también a la memoria un documental que vi recientemente sobre los terraplanistas, los negacionistas en general, ¿no? Pero porque empezaban con eso de que el hombre no estuvo en la luna. Entonces es una serie de cuestiones, entre ellos, sobre todo, llama la atención los terraplanistas, ¿no? Bueno, y en ese documental venían a decir que incluso ellos sabían que no es así, pero, por decirlo rápido y pronto, ¿no? Pero por llevar la contraria, o sea, se montaban, bueno, volvemos a lo de la película, ¿no? En este caso, que estamos hablando, no sé, 300 y pico mil personas, terraplanistas. Entonces, te quedas anodadado, ¿no? Perplejo. Dice, ¿cómo se puede, ya que estamos, montar esa narrativa, Tomás, de una tierra plana, cuando tenemos todas las pruebas científicas habidas y por haber, y ya les puedes poner delante la verdad con todos los focos del mundo, y dicen que no, que la tierra es plana? Te lleva, lo que te está llevando a ti, pues a cómo es posible, ¿no? Es decir, al tema de cómo nos dejamos o cómo se dejan o cómo nos dejamos, por hablar así en plural, ese poder de las mentiras. Es decir, y sobre todo ese poder de las mentiras y sobre todo aquellos que
que son conscientes de que lo están haciendo no tanto porque sea verdad lo que ellos digan, sino para llevar la contraria. El problema es que para llevar la contraria, para ofrecer un movimiento de resistencia, están embaucando, están engañando, están conformando a determinadas personas, le están negando a veces esta dimensión de sentido, de realidad y de honestidad, ¿no? Es decir, están siendo muy poco honestos con muchas personas. Claro. Para ofrecer este movimiento de resistencia que no lo pueden hacer de otra manera. Claro. Eso es un poco lo que llama la atención y la insistencia a la que yo voy y la que incido en el tema de la educación. Educación que no tiene que ser, diría, en la universidad, porque la universidad a lo mejor pues ya está, de alguna manera ya llega tarde, tiene que ser en colegios, en institutos, en lo que es secundaria, tiene que ser en medios de comunicación también. Claro, pero muchas veces los medios de comunicación nos arrastran a determinadas noticias, a determinadas formas de hablar, que a veces nos impiden buscar el sentido, la crítica, la distancia. A mí me parece clave la educación para la reflexión, para la crítica y, diría yo, desde que somos pequeñitos, desde educación primaria, secundaria, me parece fundamental. Porque lo que se trata a veces en educación, a la hora de educar, de formar, en esta crítica de las narrativas, de formar y de educar en filosofía, es sobre todo cuestión no tanto de saber, de conocimientos, sino cuestión de actitudes, actitud crítica, actitud de sospecha, actitud indagadora, actitud que busca el encuentro, no actitud que busca la pelea, la confrontación, la rivalidad. Y muchas veces se va a eso, a ver quién triunfa, a ver quién gana, a ver quién impone su relato, o a ver quién se impone al otro político, quién se impone se trata de derrotar, se trata de vencer, y eso desde pequeñito. Por tanto, yo creo que esa tarea de educación en actitudes. ¿Eso cómo se hace? Yo creo que podemos utilizar, y ahí viene el otro lado de la narración, podemos utilizar lo narrativo para educar también en esa vertiente, educar también ese lado emocional, ese lado emotivo, ese lado que tiene que ver con los sentidos. No es meramente cuestión de conocimiento, es cuestión de actitudes. Y ahí la narración, el cine, las series, pues puede servir. Eso es lo que he intentado hacer en muchas de mis escritos, de publicaciones que comentabas antes, sobre todo esto de bioética o de ética narrativa. Es decir, cómo podemos usar los relatos para pensar de otra manera, para buscar mundos diferentes, mundos posibles, utilizar incluso la ciencia ficción, la ficción. Están pensando otras realidades, no dar por sentado esto que tenemos. Eso me parece que es un elemento clave muy importante para esto, en lo que insisto, de educación crítica, educación reflexiva. Sí, yo creo que esa es la respuesta a la siguiente pregunta. La educación crítica, estás insistiendo, y comparto plenamente tanto en la educación como tener criterio, pero de todas formas, dada la actualidad, te la voy a hacer, ¿no? Que ya que estamos precisamente estamos hablando de narrativas y estamos en un mundo saturado de relatos, encima con todo lo de las informaciones, redes sociales, series, discursos políticos, bueno, lo que estábamos comentando. Nunca tanta información se ha tenido y en cambio, pues, ¿cómo distinguir entre narrativas que construyen el ser, vayamos a nuestro terreno, que construyen el ser, y aquellas que lo diluyen, Tomás? ¿Cómo esa educación crítica es fundamental? Yo diría, utilizaría como dos palabras. La primera sería el término discernimiento. Hay que discernir. Decía esas dos cuestiones, ¿no? Que hay que discernir, como tú decías, hay que diferenciar narrativas y hay que diferenciarlas también, viendo también la cuestión del sentido, viendo también las consecuencias de esos relatos, las consecuencias de esas narrativas. Narrativas, decía antes, que cercenan, que impiden ver, narraciones que reducen la experiencia. Por utilizar los términos que utilizáis en el programa, narraciones que disminuyen el ser, que empobrecen la experiencia. Vamos a buscar también esas narraciones que dan sentido, que tienen que ver con la vida humana plena, con el ser pleno. Narraciones que sean también, diría yo, por emplear otro término, que sean sinceras con la vida humana. Esa sinceridad con la vida humana, con la radicalidad, con la fuerza, con la profundidad que tiene la vida humana. Y vemos que hay relatos que empobrecen, que mienten, que engañan sobre lo que somos y lo que sentimos, que a veces nos cuentan historias que no tienen que ver con nosotros y sin embargo, a veces, como digo antes, ingenuamente, de manera acomodada, nos dejamos llevar por esas narrativas. Discernimiento, búsqueda de sentido y exigirle a esos relatos, a esas narraciones, diría yo,
sinceridad. La prueba, por emplear esos términos, la prueba de la sinceridad con la vida. ¿Realmente esto es lo que somos? ¿Somos seres que realmente nos enfrentamos, negamos al otro? ¿Somos así realmente? ¿O somos eso es todo lo humano? ¿O lo humano no es algo más complejo? Pues cuidado con esos relatos, quizá introducir elementos de discernimiento y introducir ese elemento crítico con las narrativas reduccionistas del humano, reduccionistas del ser, reduccionistas de la existencia. Yo creo que la filosofía es un buen ejercicio para eso. Filosofía también, por volver un poco también a la presentación que hacíamos antes, que la filosofía no hay que entenderla como un saber abstracto, académico, teórico, alejado de la vida. No. La filosofía es algo referido a la vida. Yo he dicho siempre a mis alumnos en todos los niveles en los que he impartido clase que la filosofía que no sirve para la vida no sirve para nada. En sentido radical. Es decir, tiene que aclarar, tiene que ayudar. Y el trabajo incluso más académico sobre términos, filosofías, que a veces ni sabemos muy bien explicar, fenomenología, tal, filosofía analítica, filosofía hermenéutica, se nos llena la boca con palabras esdrújulas, pero lo que quieren decir es muy sencillo. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo también por acercar el gran pensamiento a nuestros alumnos, a las personas, para iluminar la propia vida. Eso es un poco lo que he querido hacer muchas veces en mis propuestas didácticas, pedagógicas, en diferentes niveles. Que la filosofía, aunque sea rigurosa, tiene que ser rigurosa, pero eso no quiere decir que tenga que ser confusa, que tenga que ser difícil, que tenga que ser abstracta, que tenga que ser oscura. Quizás ese sea el mejor calificativo para definir la filosofía, como muchas veces se ha entendido, como algo oscuro. No tiene que ser algo oscuro, difícil, intrincado, con un vocabulario, se utiliza una jerga, es todo el mundo. No. Decía Ortega y Gasset que el filósofo tiene que ser claro. La claridad es la cortesía del filósofo. Decía Ortega, yo tenía un profesor en la universidad que fue Cafarena, un profesor que decía siempre, no solamente tiene que ser la cortesía, tiene que ser la obligación del filósofo. La claridad, hacer de los conceptos, de alguna manera, ver en qué medida esos conceptos nos pueden ayudar a la vida. Filosofías muy difíciles, muy complejas, como es la fenomenología, como es Paul Ricoeur. ¿Por qué no llevar estos grandes conceptos, estos grandes filósofos a nuestros temas, a nuestros problemas que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el trato con los otros, que tiene que ver con la ecología, con el trato del planeta? Es que esta gran filosofía, son grandes filósofos, pues vamos a aplicarlos, vamos a traerlos, vamos a apropiarlos, vamos a dialogar con ellos. ¿De qué nos sirve estudiar, dicho así, y con todos los respetos para los filósofos más académicos, estudiar a Aristóteles, que vivió en el siglo IV a.C.? Lo que hay que hacer es, diría yo, traer a Aristóteles a nuestra época, actualizar manera. ¿Qué nos diría Aristóteles? ¿Y qué podemos aprender de Aristóteles? Y es un filósofo tan interesante, y es muy interesante, y nos dijo muchas cosas. Igual Aristóteles, Platón, y la gran tradición de pensamiento es una tradición, diría yo, viva. Entonces nuestra idea, mi idea sería también aportar eso. Y claro, y aquí rompo una lanza a favor de lo que es, o lo que ha sido, o lo que muchos dicen que no ha sido la filosofía española. En la filosofía española tenemos una gran tradición de pensadores, y se ha hecho también al hilo de la literatura, es decir, al hilo en los márgenes de la literatura, ¿no? En los márgenes de los textos, pero bueno, pues es una filosofía también muy rica, muy compleja. Ya que ahora mismo me toca dirigir la cátedra Ortega, tenemos un filósofo como Ortega y Gasset, que realmente es una filosofía que bebió, que se alimentó de lo mejor de la tradición europea, continental, de la filosofía occidental, y supo llevarlo a conceptos claros. Era profundo y al mismo tiempo era claro. Lo interesante, potente, lo bueno, y es una tarea en la que algunos estamos, es que Ortega creó lo que se llamó la Escuela de Madrid, con una serie de pensadores que la mayor parte de su escuela fueron exiliados, se exiliaron en México, se exiliaron en Argentina, en Chile. Recuperar esta filosofía, tanto de algunos que se quedaron en España como de los exiliados, esa Escuela de Madrid, es un pensamiento muy potente, muy poderoso. Es lo que a mí como profesor de filosofía me da también un poco de pena. Profesor de filosofía preocupado por la filosofía en español, que normalmente nos vienen a las universidades españolas
profesores de Estados Unidos, profesores de Italia, de Francia, diciendo que qué interesante es, por ejemplo, la filosofía de María Zambrano. Hombre, y nos descubren a María Zambrano nosotros. Cuando aquí en España la filosofía de Ortega o la filosofía de María Zambrano se ha despreciado. Sin embargo, vienen ahora de Estados Unidos, de Italia, y ahora nosotros, hombre, ¿por qué no recuperar esa filosofía? Que muchas veces es una filosofía más clara y diría yo también potente, rigurosa, para pensar nuestra vida, para pensar lo que somos, para pensar la razón, por ejemplo, la racionalidad. Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa, te iba a decir, claro, siempre en la filosofía, pero los clásicos, bueno, ya comentaste Ortega, o María Zambrano, Eugenio Trías, Lledó, en fin, aquí en España. Por cierto, aprovecho un poco para hacer publicidad, como se suele decir, buena publicidad, que por aquí también pasó de la Fundación Ortega y Gasset. Estuvimos hablando precisamente de las circunstancias, el programa sobre nuestras circunstancias, la famosa frase de Ortega, ¿no? O, por ejemplo, también a Antonio Zenón, de la fenomenología en México, sobre lo sublime, ¿no? Hemos tratado temas de filosofía y son personas contemporáneas, y muchas veces, claro, a la gente de la calle, pues aún siguen con Aristóteles, aunque, claro, 2000 y pico años, aún siguen con Platón, parece que no se avanzó mucho más, pero ahí está lo que estabas diciendo tú del desconocimiento que existe sobre nuestros propios autores, que muchas veces, como pasa en todo, bien tienen que venir de fuera para descubrirlo, ¿no? Pasando ya también a otro, digamos, campo tuyo, el de la ética y el de últimamente, sobre todo, estás incidiendo en la bioética, desde tu lectura de Ricoeur o desde la filosofía de su filosofía de la esperanza trágica, ¿no? En la que reconoce los límites de la razón, la presencia del mal y la fragilidad del ser humano, como tú también comentabas al principio, esa fragilidad. ¿Cómo se articula la ética de la responsabilidad en un tiempo tan fragmentado como el actual? Volvemos un poco a la situación esta descrita al principio, pero en este caso, pasando de la narrativa a la ética. Tomás, ¿cómo opera? Mencionabas la frase de Ortega. La frase de Ortega, yo soy yo en mi circunstancia, sí, pero la frase de Ortega no termina ahí. Yo soy yo en mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esa idea de salvar la circunstancia es precisamente la ética. La filosofía es una filosofía ética, comprometida con su tiempo, con su momento. Yo soy en mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Por tanto, un imperativo, por decirlo así, de responsabilidad, de cuidado por el mundo, de cuidado por la circunstancia. Esto Ortega lo leyó muy bien en su época, para su tiempo. Ortega tiene una expresión muy bonita que la recupero y voy a tu pregunta. Tenemos que hacer la ética, la filosofía, a la altura de nuestro tiempo, a la altura de nuestra época. Nosotros tenemos que hacer nuestra ética hoy en día. No nos vale repetir a Aristóteles, por muy bueno, por muy inteligente, por muy sabio que fuese, o repetir a Kant, o a Hegel, o a Marx. La filosofía, la ética de nuestro tiempo la tenemos que hacer nosotros, porque los problemas que tenemos nosotros son diferentes. No se les ocurrió ni a Aristóteles ni a Kant. Son problemas radicales, por tanto tenemos que construir, que hacer la ética nosotros. Una ética, yo insisto en esa expresión, una ética de la responsabilidad. Una ética del cuidado de nosotros, de nuestra propia vida, de nuestro relato, del cuidado con los otros, del cuidado también de las instituciones. Es muy importante ese elemento institucional, no dejarlo de lado. Nos constituyen, nos hacen las instituciones, y cuidado al mismo tiempo también del planeta. A la hora de llevar a cabo esta bioética, esta ética de la responsabilidad, para mí la palabra clave, el tema clave en el que ahora también estoy trabajando más, estoy desarrollando más, sobre todo al hilo de algunos trabajos que se han publicado últimamente, es la cuestión de la deliberación. La deliberación como metodología práctica. Hay desarrollos a nivel social, a nivel político, ya desde hace unos años. Por ejemplo, hay un filósofo contemporáneo, moderno, que es Jürgen Habermas, que hablaba de democracia deliberativa. Hay movimientos de lo que es una democracia deliberativa, de lo que es la creación, la formación de la opinión pública. Y luego aquí también en España y en el ámbito latinoamericano, también de habla castellana, se ha desarrollado, hay un profesor que es el profesor Diego Gracia, ha desarrollado una metodología deliberativa para trabajar
casos, situaciones en comités de ética, en comités de bioética en hospital. Esos comités han funcionado, es decir, han funcionado a nivel de hospital, de casos concretos, de trabajo concreto. Mi idea, siguiendo también un poco de alguna medida sus enseñanzas, que ha publicado recientemente, hace unos meses, un libro llamado El animal deliberante, teoría y práctica de la deliberación moral. Yo, un poco en esa estela, a través de Riquet, a través de mis propias investigaciones, estamos desarrollando siempre en equipo una teoría de la deliberación, precisamente ese intercambio de diálogo, ese intercambio de palabra, una metodología que pueda servir para superar lo que tan actuales también las situaciones de crispación, claro, de falta de diálogo, de falta de ponernos a hablar. ¿Cómo hacer esto? Es probablemente, yo creo, uno de los grandes temas de nuestra época, y esta ética de responsabilidad, esta bioética de la responsabilidad, yo la quiero orientar de cara a precisamente a buscar estrategias de deliberación. ¿Cómo deliberar? El profesor de geografía propone que se delibere en función de hechos, valores, deberes, que hay una metodología. Y claro, es, como decía antes a propósito de otras cosas, es formación de actitudes. Porque ¿qué es deliberar sobre situaciones que nos incumben, problemas que tenemos en común? Lo voy a decir de una manera un poco técnica, pero no tan técnica, y enseguida se ve por lo menos intento que se entienda bien. ¿Qué es la deliberación? Es el arte de poder no tener razón. De que no soy yo quien tiene razón, sino que es el otro. De que yo me dejo guiar por el otro. Muchas veces cuando dialogamos es, pues yo tengo una opinión y yo lo que tengo que hacer es imponer mi opinión. Es decir, el otro, yo le voy a dar mejores argumentos y yo voy a quedar por encima. La actitud deliberativa parte precisamente de reconocer que quizá sea el otro el que tiene razón, de que me tengo que poner a la escucha del otro. Y el otro también hacer ese juego de ponerse a mi escucha. Precisamente en ese intercambio de pareceres, de razones, en esa confrontación, digamos, amistosa, es donde pueden surgir precisamente acuerdos, que no son meramente consensos o votaciones, es precisamente convencimiento, es ir más allá de la crispación. Eso el profesor de geografía lo articula, como digo, en comités de ética, bioética, y más o menos funciona. Digo, y no podemos buscar también, como se ha hecho y se ha buscado, es decir, a nivel social, a nivel político, esas estrategias, lo que se llamó hace un tiempo olas deliberativas, conformar esa deliberación pública a partir de datos, a partir de hechos, a partir también de valores que están en juego, ver qué valores están en juego y ver sobre todo cómo podemos salvar valores. Esos grandes valores que a todos nos querríamos salvar, y de eso va la ética. ¿De qué va la ética? La ética va de desarrollar al máximo esos grandes valores, hablar de paz, de libertad, de solidaridad, de justicia. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando muchas veces esos valores entran en confrontación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Intentar salvar al máximo lo que se pueda los valores, todos los valores. De eso va. Es decir, y si nosotros queremos salvar valores que están en conflicto en una determinada situación, donde aparece el conflicto de la libertad y la justicia, dos grandes valores que muchas veces chocan, ¿eso cómo lo podemos hacer? Y aquí es donde entra en juego todo lo que estábamos comentando antes, la imaginación. La imaginación a la hora de buscar alternativas, buscar cursos de acción quizá sugerentes que no se nos han ocurrido antes, para que no sea mi opinión, tal y como yo lo veo, frente a tal y como tú lo ves. Vamos a dialogar, vamos a por decirlo así, vamos a desmontar, vamos a bajar, vamos a ganar un poquito o un mucho en humildad. Arte de poder no tener razón, para escuchar la palabra del otro, para escuchar las razones del otro, para también confrontarnos y para valorar y apreciar los valores del otro. Y buscar esas posiciones, de alguna manera, intermedias, pero en un sentido positivo. Buscar esos acuerdos que salven al máximo los valores en conflicto, los valores en juego. De eso va la ética. La ética no va de otra cosa. Es el desarrollo de valores. Esos grandes valores en los que estamos de acuerdo. Ahora bien, hay conflicto de valores. Entonces, para resolventar conflictos de valores, se necesita la palabra, se necesita el diálogo.
Yo digo siempre, últimamente estoy señalando con mucha fuerza que el conflicto es positivo. Lo que no es positivo es la forma violenta de resolver los conflictos. La forma correcta es la palabra, es el discurso. Y eso diría yo, eso no es natural. Es decir, no aprendemos sabiendo esto. Eso se aprende. Porque de forma natural nos va el no, yo tengo razón, tú te equivocas. Claro. Es esa actitud. Esa actitud de quizá el otro, quizá la opinión del otro, es también lo que estaba comentando antes, esa actitud crítica. Introduciendo ahora esa cuestión de la deliberación. La deliberación como metodología, como herramienta. El diálogo, quizás también así de esa manera. Que tampoco es buenismo, no. Es que hay conflicto, hay enfrentamiento, pero vamos a ver cómo negociamos, cómo administramos ese conflicto para que sea un conflicto, de alguna manera podamos decir, positivo, que nos haga crecer. Hace falta como agua de mayo, es que hace falta toneladas, o sea, estamos necesitadísimos, o sea, yo pienso que es comparándolo con la medicina o con la pastilla, sería el tratamiento ya más inmediato que necesitamos, ¿no? O sea, sería una cosa de urgencia ya, tal como está lo que estás diciendo. También pensaba que normalmente en estas cosas que está muy bien, ¿no? Eso de, oye, pues, por supuesto, se puede decir, ponerse en lo que es la empatía, ponerse en el lugar del otro, o a lo mejor el otro tiene razón. Lo que pasa es que también a mí eso me suena a los típicas, lo que se denomina también en psicología como las personas que absorben esa energía, es decir, normalmente ellos se aprovechan de esa situación y siempre es el que cede, lo que hablabas tú, el buenismo, el que paga el roto, es decir, yo me instalo en mi torre y todo lo que entre es bienvenido, pero de aquí no sale nada, ¿no? Es las personas estas contaminantes, como se les suele decir. Y pues también lo que tú mencionabas, ¿no? Lo de los valores, porque no sé si fue, me parece, otra filósofa, además en ética, Victoria Camps, me parece que decía en una entrevista que, claro, le preguntaba a la periodista sobre el concepto de libertad, que en el famoso caso del COVID o la COVID, de la libertad de tomarse unas cañas frente a la solidaridad de un posible contagio, ¿no? O sea, la mala interpretación de ciertos valores, como pues eso, la libertad, la igualdad, la individualidad, este egocentrismo, este egoísmo que la propia Victoria decía que una cosa es la libertad en el buen sentido de que beneficia a todos y otra cosa es la libertad egoísta, ¿no? De lo que se trata es de encontrar ese equilibrio entre una libertad absoluta puede estar atentando contra valores fundamentales como es la solidaridad, como es la justicia. La cuestión es cómo logramos ese equilibrio entre valores. Que no sea solo mi libertad, sino también la libertad de los otros. Y cuando introducimos a los otros, estamos introduciendo también la justicia. Ya no es solo libertad, ya es justicia. Es posibilidades para que los otros puedan desarrollar su propia vida, su libertad, puedan hacer su vida. Eso es introducir otro elemento distinto, justicia. Libertad y justicia. Por ejemplo, esas estrategias, esa combinación de valores, ahí es donde se introduce la deliberación. A nivel individual, personal, uno lo hace, vamos a hacer. Pues voy a hacer un curso que hacen en la UNED, un profesor que hace un curso sobre deliberación. Lo puedo hacer, quizás sí, pero no tengo recursos o no tengo tiempo porque tengo que acudir al hospital, hay valores en conflicto y yo decido valores importantes, es decir, conocimiento, cuidado de las personas y tomamos decisiones en función de esos valores y vamos deliberando, vamos configurando nuestra vida moral. Pues una sociedad también tiene que funcionar así. Hay valores en conflicto y tiene que ver cómo armonizar esos valores. Si absolutizamos un valor, cuidado que podemos estar acabando con otros valores. Si yo digo, como conocimiento es un valor, yo voy a hacer el curso del profesor Domingo Moratalla en la UNED sobre deliberación, magnífico, pero te estás olvidando de un familiar, estás olvidándote de tu madre que está en el hospital, cuidado. Y al revés, pues yo me dedico solamente, pero cuidado porque también te interesa la formación, también te interesa. ¿Cómo lo hacemos? Pues a lo mejor buscar un poquito de tiempo libre, si hay formas de matriculación distinta, si además puedes estar con otra persona que cuida. Sí. Ya empezamos a negociar, a ver un poquito también, a llevar esos valores, y vuelvo a Ortega, o por lo menos al término de Ortega, a nuestra circunstancia, contar también con las circunstancias.
Son valores que hay que poner también en marcha en nuestro mundo. Tarea difícil, tarea compleja para nuestra época. Y es una tarea, es decir, que dijo todo esto, pero no lo dijo en estos términos y con esta necesidad que tenemos hoy en día de deliberación, fue Aristóteles. En la Ética Nicómaco fue el primero en hacer una teoría de la deliberación. En su época era importante, era fundamental. Él hablaba así de la deliberación como método, como metodología de la filosofía práctica. Pero hoy, como tú bien señalabas, es una tarea muy, muy, muy urgente. Yo creo que la deliberación, tal y como yo la estaba proponiendo, es muy necesaria quizás por su ausencia, precisamente porque vivimos épocas de crispación, de conflicto, de negación, épocas también de mucha en sentido radical, y lo podemos ver por las guerras que nos rodean, de violencia. Precisamente para acabar con violencia, movimientos de rechazo violentos al inmigrante, movimientos que realmente niegan al otro, niegan la existencia del otro. Necesitamos deliberación de esa manera, diría yo. Vamos. En una obra de Reimer, es un belga que preside el Instituto de Estudios Humanos de la Ética, precisamente en Europa, y ponía un ejemplo histórico. Estamos hablando de cosas históricas, que una condesa que apoyó a Hitler en su día, y claro, cuando ya fue el bombardeo de Dresde, creo que fue, que destruyeron totalmente esa población, pues ella en Nuremberg o en alguna de estas, pues manifestó, pero si hay niños, han arrasado con niños, con todos, tal. Y entonces un periodista, creo que fue, o alguien dice, y los niños que arrasaron Hitler, los niños, dice, pero esos eran judíos. Y esa fue la contestación que dio la condesa, dice, como diciendo, estos sí que son niños, pero aquellos no son niños, ¿no? Llegamos a una diferenciación, a una exclusión del otro, Tomás, que es algo escandaloso, ¿no? Negamos la humanidad de una manera a veces absoluta, ¿no? Y lo que comentábamos al principio del tema de las mentiras, ¿no? Es decir, el tema de esos relatos que son negadores de humanidad. Lo que yo te comentaba, falta de sinceridad, de negación. Sí. Luego, vamos, siempre de referencia, ¿no? Aquellos que nos escuchen, que me escuchen. A mí hay una autora, un libro, es de filosofía o de filosofía política y tal, muy interesante, que yo siempre a mis alumnos en los cursos, y siempre me refiero a ella y a su situación, que fue Hannah Arendt. Hombre. Y su libro Eichmann en Jerusalén. Fue el análisis que hace esta filósofa política, ¿no? del caso Eichmann, de este gran gerifalte nazi, ¿no? El análisis que hace de su personalidad me parece muy, muy interesante y con mucho valor, ¿no? A negar todo aquello que él estaba haciendo, y precisamente va a decir Arendt de Eichmann que fue precisamente por ese no ponerse en el lugar del otro, en el sentido de aquellos que enviaba a los campos de concentración. Me ha recordado lo que tú decías de esa negación de humanidad, de negarle humanidad. Y en este caso, Arendt, esta filósofa, hablando de Eichmann, nos lleva al gran problema, al gran tema que también comentabas antes y comento yo, el tema de la responsabilidad. Pero hay que ver el tema de la responsabilidad. Tampoco quiero extenderme más sobre ello, pero vamos, me parece importante. Dices tú, digo yo, la responsabilidad ética de la responsabilidad, los criminales nazis, la responsabilidad. No, pero vayamos a nosotros, a nuestras instituciones, claro. Radio, trabajando en una universidad, trabajando en un hospital. ¿Qué somos responsables? ¿De qué nos hacemos responsables? ¿O estamos más cómodos siguiendo, como decíamos antes, narrativas, siguiendo protocolos? Hay un protocolo, me limito a seguirlo, yo he hecho lo que había que hacer. Negar nuestra responsabilidad. Pues cuando hablamos del Estado, del desarrollo de la responsabilidad, estoy hablando de esta responsabilidad pequeña que tenemos cada uno de nosotros con lo que tenemos al lado, con las personas que tenemos al lado, con las cosas que tenemos al lado, con la naturaleza que nos rodea. Pero no la naturaleza general, sino el pequeño parque que yo tengo en mi casa, las plantas que hay en la acera. Es decir, somos responsables de estas pequeñas cosas. Eso va por ahí, no la gran responsabilidad, no acabar la guerra en el mundo, sino cómo voy a defender, acabar con la guerra
en el mundo si no me puedo ver, si estoy guerreando con mi vecino? Claro, también vamos a cuidar también ese trato cercano. Y no olvidarnos de la responsabilidad con minúscula. Bueno, ya pueden ver los oyentes que nos daría para muchos temas. Aquí vamos a hablar también, por ejemplo, en cuanto a espiritualidad y sentido de la vida. Tú trabajas sobre la filosofía de la religión, como dije al principio. ¿Cómo puede la hermenéutica ayudarnos a repensar hoy la experiencia espiritual más allá de los dogmas? Tomás. La hermenéutica lo que es una teoría de la interpretación. La teoría de la interpretación lo que busca es sentido. Y decía que a nivel antropológico somos seres de sentido, de búsqueda de sentido, más allá de las religiones concretas. Yo creo que en el ser humano hay esa dimensión espiritual hacia la naturaleza, hacia el cosmos. Luego alguien puede decir, bueno, pues eso es un dios, o eso son unos dioses, ya vendrá luego el dogma. Ser espiritual no es lo mismo que ser religioso, ser espiritual es más amplio. Hablaba al principio, así desde un punto de vista también antropológico, de no reducir la experiencia humana. El ser humano somos seres que tenemos diferentes ámbitos de experiencia, diferentes niveles. Nivel institucional, nivel político en ese sentido, nivel también ecológico, podemos decir, nivel biológico. La espiritualidad, esa búsqueda de sentido profundo, me parece fundamental y consustancial también a lo que somos. Por tanto, yo diría, no negarla. No diría más, pero tampoco diría menos, y eso ya pues a veces es importante. Y sobre todo que esa dimensión espiritual se puede llenar, se puede tener sentido de diferentes formas. Formas musicales, formas artísticas. Aquí también la ciencia estética, la experiencia artística es fundamental. Es ese cuidado de la sensibilidad, es ese cuidado, por hablar también así de esa manera, en el fondo platónica, ese cuidado del alma, ese cuidado de la sensibilidad, en el sentido más amplio. Que muchas veces hablamos desde la filosofía, desde el pensamiento, desde Occidente, de la razón, la racionalidad. Esa razón es sensible, esa razón es concreta, esa razón es también una razón espiritual, me atrevería a decir. Se hablaba, y vuelvo un poquito a retomar ese tema de la filosofía española y tal, probablemente una de las grandes aportaciones que ha hecho la filosofía española en sus múltiples nombres en el siglo XX es cómo entender la razón. La razón no puede entenderse como una razón calculadora, como diría Kant, como una razón pura, sino que la razón, y eso la tradición española, como digo, lo ha subrayado, casi todos los autores han subrayado esto, que la razón es una razón cálida, una razón experiencial, de la experiencia. Es una razón vital, decía Ortega, una razón histórica, una razón narrativa, una razón sentiente, decía Zubiri, una razón poética, decía Zambrano, una razón integral, hablaba Ferrater Mora. Una razón, y fíjense los oyentes qué bonita la expresión, una expresión de Ortega que utiliza en un texto pequeño que pasa desapercibido, y dice, es que la razón es una razón cordial, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los sentimientos. ¿Qué es lo que ha hecho muchas veces Occidente y hemos hecho también desde nuestras tradiciones? Una razón impositiva, una razón pura, una razón monolítica, desde las ideas que se imponen al mundo. Frente a eso, una racionalidad distinta, una forma de pensar distinta, de sentir distinta. Introducir ese elemento también emocional, narrativo, valorativo, como lo queramos decir. Una razón también, diría yo, y a mí me interesa, o me gusta, ¿no?, esa expresión que antes mencionaba a propósito de otras cosas, una razón que busca también sinceridad con la propia vida, con la propia experiencia, con esto que somos los seres humanos, con nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestros engaños, nuestras mentiras, dar cuenta de esto que somos en nuestra complejidad. Eso me parece que es un elemento importante. A cuento también de lo que me preguntabas de la espiritualidad, ¿no? De tener en cuenta también esas dimensiones, no negarlas, que es algo que nos pertenece, de diferentes formas. Es decir, hablamos el lenguaje, pero luego diferentes lenguas. Pues habrá creyentes en un sentido, creyentes en otro, hablaremos en un sentido también de una dimensión cósmica, cosmológica, es decir, bueno, pues cada uno a lo mejor lo podemos entender de una manera distinta, ¿por qué no? Pluralidad de lenguas. Pluralidad de lenguas con respecto a esa dimensión espiritual. Pues bien, no tenemos más tiempo y hasta aquí la entrevista con Tomás Domingo Moratalla, que bueno, ha salido muchas cuestiones. Ojalá que esa educación, ojalá que ese criterio
ojalá que esa ética pasen a dominar y no que el panorama actual dominado precisamente por todo lo contrario, las fake news, la confrontación, la falta de entendimiento, el egoísmo, la individualidad. Y bueno, nada más que agradecerte, Tomás, tu enorme contribución a este programa sobre el ser, sobre la existencia, que espero que los oyentes pues puedan sacar en su bagaje y para su practicidad o para su utilidad dentro de nuestra existencia, que es de lo que se trata, ¿no, Tomás? Por mi parte, sobre todo, pues agradeceros la posibilidad de esta entrevista y de esta comunicación, y sobre todo también, con respecto a todo esto que proponía, que tú acabas de recordar, decir aquello que por lo menos por ti o por vosotros con estos programas, por mí en la universidad y tal, por nosotros que no quede. Seguir insistiendo. Vamos a seguir trabajando donde podamos para que esto llegue y construir pues un mundo un poquito mejor. Un poquito. Sí, pues mira, ahí me sacas las palabras, vamos, comparto, siempre pienso lo mismo, internamente nunca lo había expresado, pero es por mí que no quede también, o sea, ahí está haciendo este programa de forma de la divulgación, en fin, los que somos profesores, quizás nos vaya en esa manera de actuar o de poder contribuir. Pero bueno, a ver si grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no, Tomás? Han sido temas interesantes, que los que lo oigan, pues bueno, pues les llame la atención, que les haga un poquito pensar, que digan, sí. Y por nosotros, lo que te decía yo, que por lo menos por nosotros que no quede y vamos haciéndolo, bueno, exactamente. A pensar a ver las cosas de otra manera, despertar un poquito, despertar interés en ciertos temas y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, un saludo y hasta pronto, hasta siempre. Pues muchas gracias a ti y estamos en contacto. Hasta aquí el nuevo programa de Eres, donde hablamos de seres. Recordar que podéis contribuir al mismo a través del correo electrónico eres.radiosapiens@gmail.com eres.radiosapiens@gmail.com. Entre esas contribuciones también habrá un premio en forma de libro, el primer volumen de mi tratado existencial, Animal de Realidades. Os dejo con la compañía de la escritora Lola Llabrés. Saludos de José Gabriel Vázquez. Dejar de hablar, arder con la última luz, crepitar en sol sostenido, palabras, siempre inabarcables, de armonía prescrita. En la boca el viento y la sed. Ser lo vivo unánime, innominado, irradiando en horas salvajes lo sagrado. Fundar un abismo y su certeza de vacío. Ahondar la quiebra del mundo, deshabitarlo. Morir en las olas que nos derivan, elevándonos insobornables. Escucho tu vertical grito de oscuridad, enmudeciendo este desierto posthumano. El futuro quedó atrás, desconociéndonos. Nada te pido, doy lo que fui, desenterré promesas ciegas de cristal para estallar mi propia voz sin idioma. Cerré los ojos para ver. Volver a mi rincón huyendo del poema, cerrojo de luz, caligrafía de niebla, vaivén subterráneo, cielo oxidado. No hay ilusión sin dolor.